Buenos días. Hoy informamos a la opinión pública del Departamento de Antioquia que en un trabajo conjunto realizado entre el Laboratorio Departamental de Salud Pública de la Gobernación de Antioquia, de la Secretaría Seccional de Salud, el Laboratorio One Health de la Universidad Nacional Sede Medellín, el Instituto Nacional de Salud y con el apoyo del sector empresarial, el sector productivo de Antioquia, quienes aportaron recursos económicos, se realizó el trabajo orientado a identificar las nuevas variantes en el departamento de Antioquia. El resultado de ese trabajo conlleva a identificar esas nuevas variantes que ya se han identificado en otras ciudades de Colombia y en otras ciudades del mundo. Se trata principalmente de la variante del Reino Unido y de la variante de Brasil. Esas variantes fueron identificadas en varias ciudades y municipios del departamento. La identificación de esas variantes hace parte de las explicaciones del incremento exponencial en el número de casos de pacientes diagnosticados con COVID y simultáneo el incremento en la ocupación de camas de cuidados intensivos. Eso explica la agresividad, digamos, de este pico de la pandemia del COVID-19 que hoy tiene el sistema hospitalario al límite. La identificación de estas variantes no debe ser una situación que genere pánico en los ciudadanos. Lo que debe conllevar es a que todos seamos cada vez más rigurosos, más cuidadosos, más disciplinados en las medidas de protección personal. Hoy es el momento de cuidarnos, es el momento crítico de la pandemia que nos exige mayor disciplina, mayor distanciamiento social, ser muy rigurosos con la desinfección o el lavado de manos, ser muy rigurosos con el uso del tapabocas. Son las principales medidas para combatir el COVID-19 y para combatir estas variantes del SARS-CoV. Y finalmente, para darle la palabra a los expertos técnicos, decir que está documentado, hay evidencia que permite decir que las vacunas que se están aplicando en Colombia son efectivas, son eficaces contra estas nuevas variantes identificadas. El decreto que expedimos el pasado domingo fue un decreto autorizado por el Gobierno Nacional, aún conociendo que el Gobierno Nacional iba a emitir la circular. Fue aprobado por el Ministerio del Interior en los horarios y fechas ya definidas para Antioquia. Y nosotros venimos haciendo seguimiento permanente a las cifras. Observamos ya una leve tendencia a la reducción en el número de personas que están saliendo diagnosticadas con COVID-19. Viene observándose también una reducción en el índice de positividad. Nosotros esperamos que esta semana se consolide esa tendencia a la reducción. Vamos a estar muy vigilantes. Y de acuerdo a los análisis que hagamos, tenemos definido mañana realizar un nuevo corte y seguimiento y de acuerdo al análisis siempre atentos a tomar las medidas que sean necesarias. Fuimos muy enfáticos desde que se adoptó la medida restrictiva del 4.3, afirmando que esa medida tiene el mejor impacto si se aplicaba mínimo durante todos los fines de semana de abril. Así está definido. Insisto en afirmar que ya estamos observando una leve reducción en el número de casos reportados, en el índice de positividad, como una posible explicación de este pico. Tiene que ver con la presencia de esas variantes que explican el incremento exponencial en el número de personas infectadas y en la ocupación de UCI de manera simultánea. Si ya hay una leve tendencia a la reducción, pues yo diría, ya pasamos el momento más difícil del pico en cuanto a número de contagios. Necesitamos consolidar la tendencia a la reducción porque no podemos bajar la guardia. Y si en el seguimiento que vamos a hacer durante esta semana
vemos que es necesario medidas más fuertes, no vamos a dudar en adoptarlas, ¿sí? Pero con prudencia, entendemos los llamados de los gremios médicos, pero nosotros también tenemos que buscar equilibrio. Hay quienes dicen, cerremos 14 días, pero hay quienes dicen, no cierre nada. Tenemos que buscar el punto medio que permita salir de este momento crítico, pero nuevamente, la ocupación de camas va a seguir al límite, por lo menos 2 semanas más. Esta es una realidad. Permítanme decirlo de esta manera, el tsunami viene, apenas viene el efecto de la mortalidad más fuerte por el número de casos tan altos que hubo. Por eso estamos diciéndole claramente a la opinión pública que la ocupación de camas va a seguir al límite y que el número de fallecidos en los próximos días puede seguir reportando cifras incluso superiores a las del día de ayer. Vamos con prudencia, vamos analizando las cifras y si es necesario tomar decisiones adicionales lo vamos a hacer. Muy bien, nuevamente, las medidas restrictivas que se definieron por el gobierno de Antioquia de común acuerdo con todos los alcaldes, rigen desde el domingo con la aplicación del decreto aprobado por el gobierno nacional. Con profunda respeto, debo decir, que tomamos medidas unificadas, que sean eficaces en su cumplimiento. Pensamos que una medida de pico y cédula en el transporte público no es eficaz, no es fácil de hacer cumplir, genera desinformación y genera dificultades en su implementación. Por eso pensamos que para el caso de Antioquia, con los dígitos que se están definiendo para cada día, es suficiente. Pero adicionalmente, nuevamente, la principal medida hoy contra el COVID-19 es el distanciamiento social, el lavado de manos, las medidas de protección personal, si no tiene que salir, no salga, y finalmente, cuidarnos y vacunarnos. Debemos seguir avanzando con el plan de vacunación en el departamento. Por ahora las medidas definidas siguen en el transcurso de esta semana, vamos a estar vigilantes a esperar que se siga consolidando el descenso y con base en eso seguir avanzando en este difícil momento. No tengo yo conocimiento de escasez de medicamentos, es un tema al que le hemos hecho seguimiento y que en la vez pasada pues fue complejísimo, en este caso no tenemos deficiencia pues de medicamentos ni de insumos. Sí, Sebastián, pero la reflexión es, necesitamos un decreto para entender que hay un virus que está contagiando personas y matando gente. Las medidas de protección personal son las más importantes hoy y por eso seguimos insistiendo. Si llegásemos a tomar la decisión de un cierre de 7 días, hay quienes lo van a burlar. No hay un policía para cada antioqueño. Hoy lo más importante es la reflexión individual de cada ciudadano de la importancia de cuidarse. Yo no entiendo por qué familias con las tragedias que están viviendo, con 5, 6, 7 personas contagiadas, 3 muertos, no entienden que se tienen que cuidar. Ese es el mensaje que yo quiero dar, enfático, contundente. No depende de las medidas restrictivas que un gobernante tome, que desgastan. Tenemos la decisión de seguirlas tomando si es necesario, pero la medida más importante es la que cada antioqueño debe adoptar de responsabilidad con sí mismo, con sus hermanos, con sus padres, con sus abuelos que están muriendo hoy en camas de cuidados intensivos o que no pueden siquiera acceder a ellas. Hernán, la cifra varía permanentemente porque la cifra rota en la medida que podemos ubicar pacientes, en la medida que pacientes fallecen ocupando camas, que podemos remitir pacientes a otras ciudades, cada vez más difícil, porque una ciudad muy generosa con nosotros fue Bogotá, pero ya Bogotá está aumentando la ocupación de camas, entonces ya no es tan fácil remitir pacientes a otras ciudades. Seguimos creciendo en capacidad de camas de cuidados intensivos, todavía creemos que es posible un crecimiento marginal, cada nueva cama va a seguir salvando vidas. Pero nuevamente el sistema de salud va a seguir al límite, por lo menos 8, 10, 12,
2 semanas más. Esa es la dura realidad. Por eso es tan importante que nos cuidemos para que se consolide la tendencia a la reducción en el número de personas que se están diagnosticando, disminuya la positividad y en unos días empecemos a sentir, ojalá, alivio en el sistema hospitalario.